Ya son 11 años desde que el Manchester United alzó su último título de la Premier League. Es por ello que hoy en Football Entertainment hablaremos de tres claves fundamentales para que el equipo Red Devil pueda volver a soñar con alzar el título para el 2025. Como siempre esperando que estén teniendo o que ya han tenido un día excelente, pues que arrancamos este pequeño video en beneficio del Manchester United y dando un pequeño pronóstico beneficioso para la temporada 2025-2026 de este gran equipo. Es con ello que, antes de comenzar, realizaríamos este pequeño espacio en el que les invitaríamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan los grandes clubes del fútbol europeo, como el Manchester United, nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, así sea como Twitch o YouTube, y que nos ayuda, disculpen, nos ayudaría muchísimo el que pudieran suscribirse o seguirnos a través de las mismas o también a través de nuestras redes sociales. Con ello que ahora sí comenzaríamos en este caso, pequeño análisis de las tres claves fundamentales para que Manchester United pueda llegar a ganar el título en la temporada 2025-2026 de la mano de ciertas características que vamos a analizar para asimismo plantear ahora sí las tres claves fundamentales para el éxito competitivo del fútbol inglés en beneficio del Manchester United. Con ello que pasaríamos a hablar de algunos datos de su nuevo propietario y la adquisición del 25% del Manchester United, asimismo aspectos económicos y el modelo de negocio en pasadas temporadas, especialmente en materia de fichajes, y por último, la edad y estructura de la plantilla y asimismo con estos tres planteamientos conocer o determinar las tres claves para un futuro más redituable y especialmente en materia de títulos para toda la afición Red Devil y en beneficio claro de la Premier League, por supuesto. Es con ello que pasaríamos a hablar asimismo de su nuevo propietario, en el que encontramos a Sir Jim Ratcliffe. La venta del Manchester United ya podríamos llegar a no solo denominarla como un proceso bastante largo, sino también que tomó ciertos protagonismos un poco peligrosos, especialmente para su afición, teniendo en cuenta este potencial de adquisición catarí o de Sir Jim Ratcliffe. La segunda fue la que dio lugar a una potencial compra, al menos en alguna parte del Manchester United algo real, y que en el lapso del arranque de febrero del año 2024 tendrá su culminación con asimismo la ratificación de Sir Jim Ratcliffe, como mencionamos, con un 25% de la propiedad del club, asimismo de acciones de tipo A, disculpen, de acciones de tipo B, recordando que Manchester United cuenta con la característica de ser un equipo valuado en la bolsa de valores, en este caso de Estados Unidos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de algunas de las características de ahora uno de las protagonistas más cercanos al proyecto de Manchester United o que promete hacerlo durante los próximos años, en el que hablando de la narrativa que mencionábamos, la adquisición del club, destacaríamos esta inversión de 11 millones de, disculpen, de 11 de mil millones de libras esterlinas por el 25% del Manchester United o la propiedad del club. Como mencionábamos, esto también ratificado en un 25% de acciones de tipo B. Estas acciones de tipo B le dan no solo poder de voto en la institución, sino también le quitan algo que da algo de esperanza, en este caso a la afición Red Devil, también le quita un poco de poder a todo lo que representa la familia Glazer, algo que lastimosamente solo ha traído desdicha desde su incorporación al Manchester United desde el 2005, en el que por destacar rápidamente, eh, pieza fundamental de la petroquímica Ineos, asimismo con este gran amplio catálogo de participación en diferentes competiciones deportivas, especialmente categorizadas o dirigidas por Ineos Sport, en las que encontramos, especialmente a través del fútbol, equipos como de los que forman parte de Ineos Sport, Niza, en este caso en la primera división francesa, Lousion de Suiza, en la primera división del país también, y el Club Racing Abidjan, también de la primera división de, en este caso, Costa de Marfil, en el que para destacar algo más sobre, en este caso, nacido en Manchester y también ahora se ha dado bastante a conocer
hincha desde muchos años del equipo mancuniano. La verdad es que en el lapso de la incorporación de esta potencial venta del Manchester United desde el año pasado, siempre se ha visto con buenos ojos la incorporación de Ratcliffe, pero hay que tener en cuenta para este pequeño punto, antes de hablar de las tres claves fundamentales para el éxito de Manchester United, es que aunque es bastante prometedor lo que pueda llegar a ser Ineos y Sir Jim Ratcliffe en el Manchester United, hay que tener en cuenta que este es un control deportivo administrativo y que los Glazers siguen con el control operativo del Manchester United bajo un 65% o un 62%. Me disculpo, en estos momentos acabo de olvidar las cifras exactas, pero lo que tratamos de contextualizar con esto es que aunque hay un control deportivo por parte de Radcliffe y lo dispone para el futuro del equipo, mmm, la verdad es que aún así la familia Glazer está ahí y teniendo en cuenta que para la familia Glazer el Manchester United ha significado desde el 2005 una gallina de los huevos de oro que ya demostraron a través de esta venta del 25% que no van a soltar y es probablemente que nosotros pasemos a mejor vida y el Manchester United todavía pertenezca a los Glazer, es que va a ser un aspecto económico y una definición de mm, tal vez ciertos problemas en lo que respecta a la parcela, disculpen, de las decisiones, algo que trataremos de plantear a través de estas tres claves que pueden ayudar al equipo a futuro, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los aspectos más relevantes en lo que respecta a la adquisición ahora de Sir Jurgen Ratcliffe, como lo es el aspecto económico o los gastos que ha tenido el equipo a través de las anteriores temporadas, en el que pasaríamos a hablar del gasto neto en las últimas dos, disculpen, en la pasada temporada y en esta, en el que comenzaríamos hablando de la temporada 22-23, en el que hubo un gasto de 219 millones de euros, esto hablándolo en euros, en el que podríamos destacar los fichajes de jugadores como Anthony para esta temporada y que para esta, la 23-24, encontramos un porcentaje de 146 millones de euros, algo que predispone el mercado de fichajes, además de ciertos factores que también serán bastante determinantes para las tres claves que tratamos de suponer para el beneficio de este Manchester United a futuro, que también hablaremos más adelante, pero que no solo demuestran que ahora mismo, teniendo en cuenta los límites salariales, es poco probable la incorporación o el, la inversión de más fichajes bajo costos demasiado amplios. Esto bajo un porcentaje, diríamos que básicamente a través de la matemática y la estadística y los planteamientos de la Premier League a través de los límites salariales, diríamos que una inversión mayor a las 50 millones de euros o las 60 millones de libras esterlinas para esta temporada o este mercado de invierno es imposible para el Manchester United si no quiere romper los límites de fair play financiero o para la próxima, algo que también llega a condicionar, como mencionábamos, tres de las claves que hablaremos más adelante, en el que por ahora, dando esta perspectiva de qué es lo que encuentra Sir Jim Ratcliffe en el momento en que pueda llegar a incorporarse de forma definitiva en el club, como mencionábamos al principio, esto podrá llegar a sustentarse cercano al mes de febrero, en el que diríamos que es cuestión de semanas que esto pueda incorporarse, pero de una vez mencionábamos que ahora mismo para este mercado de fichajes es poco probable teniendo en cuenta la llegada de una nueva cabecilla que respecta a las decisiones deportivas y que los Glazers ahora mismo tienen un poco más, eh, se encuentran un poco más lejanos en lo que respecta a las decisiones deportivas y la determinación de seguir invirtiendo, sino más bien tomarán un poco más de lejanía en lo que mencionábamos, la inversión propia del club, algo que tampoco diríamos que es negativo. Por ejemplo, podríamos contextualizarlo a través de ciertas características que han demostrado los Glazers a través de los años, el que podríamos mencionar que cada vez que, bueno, de las muy pocas que se les ha visto en Old Trafford o en las instalaciones, por ejemplo, de Carrington, esto le ha costado dinero al aficionado del Manchester United o especialmente al Manchester United como institución, en el que ellos siempre han cargado al club los gastos de vuelo o básicamente le han
el Manchester United, especialmente el aficionado que tiene que ahorrar para poder no solo pagar su tiquete para entrar a Old Trafford y ver a su equipo, sino también comprar su camiseta del Manchester United, que se vea esto traducido en que él pague el vuelo o básicamente el combustible para que la familia Glazer pueda ir a Old Trafford y seguir, digámoslo en cierta forma algo respetuosa, robando al club. Diríamos que no es algo que le alegra demasiado al aficionado por medio del Manchester United. Es por ello que, teniendo en cuenta los gastos, hay que dar también cierta perspectiva sobre la familia Glazer, que es que aún así, a través de su incorporación o el dominio del club por parte de esta familia americana, siempre han presentado inversión. Asimismo lo vemos en los fichajes más costosos de las últimas en las últimas 2 temporadas y en esta temporada actual, en el que encontraríamos en la temporada 2021-2022 como los 2 fichajes más caros o en las que mayor inversión hubo: a Rafael Varane con 40 millones, estos precios promediados por supuesto, Jadon Sancho con 85 millones, más cercanos a a la elaboración de este video encontraríamos a Anthony o Casemiro respectivamente, uno con una inversión de 95 millones de euros y Casemiro con una inversión de 70 millones de euros. Y ahora sí, cercanos a esta temporada, Rasmus Højlund, 73 millones de euros y Mason Mount, 64 millones de euros, por supuesto, promediados. En el que, disculpen, aquí está, nos adelantamos tal vez un poco a través de la imagen. Eh, Diríamos que el principal problema del Manchester United no ha sido la inversión bajo esta parcela, algo que trataremos de disponer en una de las claves también, sino si disponemos a hablar claramente de 4 de estos fichajes, como podrían llegar a ser Anthony, Casemiro, Rafa Varane, Jadon Sancho. Si hacemos un rápido ejemplo bajo 2 diferentes ideas, como sería algún otro equipo de la Premier League, en este caso, por ejemplo, en el Big Six o en el top de las primeras 5 posiciones, realizaría fichajes como estos. No el por qué, en este caso no tratamos de desmeritar ni criticar a ninguno de estos jugadores, sino el cómo, en el que, por ejemplo, Manchester City realizaría una inversión de 100 millones por Anthony, o por ejemplo, Arsenal realizaría una inversión de 70 millones en jugadores como Jadon Sancho o Casemiro, teniendo en cuenta que básicamente la premisa de este pequeño análisis de la incorporación de estos 3 jugadores se basa en que todos estos fichajes y también los fichajes de esta temporada, jugadores como Rasmus Højlund y Mason Mount, todos estos cuentan con una característica similar, que es que han sido sobrepagados. No buscamos desmeritar las facetas de juego ni las características de cada uno de estos, aunque también lo podríamos realizar, pero lo podríamos elaborar en otro video. Lo que básicamente tratamos de exponer en este punto es que el Manchester United nunca ha tenido una idea clara del planteamiento de su desarrollo deportivo a través de una inversión que le presente rédito o le presente favorabilidad a futuro. Lo vemos en estos fichajes, en el que sería bastante difícil poder decir que para la temporada 25-26 de la Premier League o en general del Manchester United, que puedan realizar una venta de Anthony por estos, digamos, 100 millones de euros para poder recuperar la inversión. La verdad es que se ve bastante difícil ahora para el equipo mancuniano, y especialmente con estos planteamientos diríamos que una de las claves que vamos a exponer sería el factor económico y la disposición del mismo, en el que pasaríamos a hablar de otro de las características más relevantes para las 3 características o las 3 claves que buscamos exponer en beneficio del futuro de Manchester United, como sería el tercer punto, disculpen, en el tercer punto en el que encontramos un rápido vistazo a la edad y la estructura de la plantilla, en el que está estructurada a través de la veteranía o básicamente la edad, encontrando en primer lugar a jugadores como Tom Heaton o Johnny Evans con 37 y 36 años, o en la finalización de la misma, jugadores como Alejandro Garnacho con 19 años o Cody Maino con 18.
dos de los últimos anteriormente mencionados, con la oportunidad de contar con titularidades y más minutos para esta temporada, algo bastante beneficioso para el Manchester United y también bastante representativo de lo que puede llegar a exponer al club a futuro, en el que, teniendo en cuenta estas tres posiciones, la verdad es que nos da claramente ciertas ideas que no se han desempeñado de forma bastante, tal vez no lo, disculpen, no lo denominaríamos adecuada, sino más bien un poco práctica. La verdad es que ahora mismo estamos hablando de una temporada 2025-2026 para 2025-2000, me disculpo, 2025-2026 exitosa para el Manchester United. Hay que tener en cuenta que las bases de este proyecto están aquí. La verdad, como mencionábamos anteriormente, el porcentaje salarial y la incorporación de nuevos fichajes será algo difícil de plantear en forma bastante agitada, como sería el mencionar fichajes de 100 millones o 200 millones de euros. La verdad es que el Manchester United, a través de su límite salarial, es algo que no podrá hacer más adelante, en el que encontraríamos la verdad a través de un promedio y la finalización de contrato de muchos jugadores, además de su edad, restando 7 jugadores en promedio, tal vez con una salida, encontraríamos una base de 20 jugadores para la temporada que tratamos de exponer, 25-26, en el que el talento de jugadores como Mason Mount y asimismo Rasmus Højlund, esperemos que puedan llegar a exponer lo mejor del beneficio de Manchester United, claramente también bajo la exposición de las tres claves que buscamos exponer aquí mismo, en el que ahora sí pasaríamos a hablar de lo que nos dejan la estructura del Manchester United en estos tres diferentes puntos, para asimismo ahora sí hablar de las tres claves con las que Manchester United puede llegar a obtener el título de la Premier League para la temporada 2025-2026, en el que expondremos como primer punto el explotar las herramientas con las que cuenta el club ahora mismo, asimismo con un nuevo propietario. Para la segunda clave encontraríamos la rigurosidad y el control financiero, obviamente bajo el beneficio de un club con muchos problemas económicos que tal vez no se notan o no se exponen de forma continua durante los años, pero hay que recordar que la venta apalancada de los Glazers siempre ha sido un problema para el Manchester United, y esto siempre ha sido una deuda que sigue y sigue creciendo a lo largo de cada temporada. Con ello que esto también define mucho las tres claves que fundamentaremos y estamos fundamentando ahora mismo. Y para la tercera clave sería la sostenibilidad deportiva, en la que pasaríamos a hablar primero de la primera clave para el beneficio y el éxito del Manchester United para la temporada 2025-2026, con un control deportivo radicado en tres puntos: la cantera, la multipropiedad y la explotación y el scouting de talento joven que no haya explotado, especialmente algo que trataremos de resumir más adelante con lo que mencionábamos en los tres puntos a favor o que nos daban un poco más de perspectiva en Manchester United, en el que, como mencionábamos, para esta clave, contar con la explotación o la caracterización de las herramientas con las que ya cuentas para el beneficio del club, y siendo este básicamente un objetivo a largo plazo que determine no solo sanidad en el club, sino básicamente una política sana institucional para la determinación de lo mejor del club. Sería no solo exponer lo mejor de la cantera. La verdad es que Carrington en los últimos años siempre ha sido una pieza que ha ayudado siempre al Manchester United. Lo podemos ver en la exposición de jugadores como Marcus Rashford, Scott McTominay, Cody Maino o Alejandro Garnacho. Todos estos cuentan con la característica de ser canteranos, tal vez un poco más, digámoslo, un poco ambiguo Alejandro Garnacho, pero hay que tener en cuenta que este cuenta con un título en el club en forma de divisiones menores o como canterano, recordándole a Young FA Cup, algo que también beneficia mucho al club y que, como siempre a lo largo de los últimos años, ha dado rienda suelta a que ellos tengan que tomar un poco más de protagonismo para salvaguardar las características del equipo en forma beneficiosa, en el que mencionados para este punto,
obtener rédito de las herramientas con las que ya cuentas. Ya mencionamos Carrington, ahora mencionaremos la multipropiedad. Cuando hablábamos de Sir Jim Ratcliffe y todo lo que significa la incorporación de em, este empresario petroquímico, también hay que tener en cuenta, lo mencionaba anteriormente, la entrada a Manchester United en la multipropiedad, en el que no solo puede ser una herramienta para la exposición y la explotación de lo mejor en lo que representa el scouting, sino también el beneficio de otra herramienta para encontrar lo mejor de Carrington, en lo que básicamente con más ojos en el mundo para poder encontrar mayor cantidad de talento, otro de los puntos para esta primera clave. No solo ayudará a que, por ejemplo, no haya que haber este continuo desgaste en el desarrollo de fichajes como Jadon Sancho, asimismo con un coste de 85 millones, en el que no estamos desmeritando ni criticamos al jugador, criticamos ahora mismo el desarrollo de el coste en el que se planteó el Manchester United al pagar 85 millones de euros por un jugador del Borussia Dortmund, sí, pero bastante joven y que básicamente bajo esta primera clave buscamos disponer en por qué en vez de no generar este desgaste continuo de incorporar jugadores jóvenes y mejor a futuro encontrar Jadon Sancho que no hayan explotado y asimismo hacer que exploten en la alineación titular del Manchester United para la temporada 2025-2026. Asimismo, en el último punto para esta primera clave encontraríamos bastante cercano a lo que mencionábamos en el ejemplo de Jadon Sancho, el scouting de talento joven sin explotar, especialmente sin explotar. Lo veíamos a través de los gastos de Manchester United y la proyección de los fichajes. La verdad es que Manchester United nunca ha tenido una idea clara de cómo contextualizarse o cómo determinar su planteamiento en cada uno de los mercados invernales o de verano. Así lo mismo lo demuestran los últimos años o los fichajes más caros de las últimas temporadas, en el que o han sido jugadores talentosos que pueden llegar a ser la cuna de lo mejor del fútbol europeo o jugadores con amplia experiencia y una gran consecución de títulos que respaldan el poder ser fichados, en el que no diríamos que son políticas negativas, pero no tiene sentido arraigar las dos continuamente bajo un despliegue de dinero tan amplio, el que básicamente no es rentable. Asimismo, con básicamente la explotación de la cantera beneficiada de la multipropiedad y asimismo ejecutada para desarrollar talento joven que a futuro pueda generar beneficio al club a través de ventas o incorporación al primer equipo, sería la primera clave para que este Manchester United pueda llegar a ganar la Premier League en el 2025. Ahora pasaríamos a hablar de la segunda clave con la que fundamentaríamos este concepto del beneficio del éxito competitivo del Manchester United para la temporada 25-26, como lo es mayor rigurosidad financiera, lo veíamos anteriormente. La verdad es que Manchester United no ha sido uno de los equipos con menor inversión, casi más amplia en los últimos años que la de Manchester City, y aún así Manchester City puede celebrar la temporada pasada de llevarse un sextete y Manchester United solo ha ganado una Copa de la Liga en los últimos 3 años. Algo que demuestra lastimosamente que la inversión está ahí, pero no una forma efectiva de desarrollarla. Asimismo, para esta segunda clave mencionábamos no solo la rigurosidad financiera, sino también el control de esta parcela monetaria a través del control de los sueldos, el control de fichajes y asimismo algo que plantearemos al final, como lo es la nueva Premier League con la que estamos teniendo que lidiar ahora mismo, en el que, hablando del control de los sueldos, si nos pasamos a darle de nuevo un pequeño vistazo a la plantilla del Manchester United en la temporada 2023-2024, en la que nos encontramos ahora, encontraríamos que los jugadores con mayor sueldo o los sueldos más altos serían Rafa Varane, Casemiro o Jadon Sancho, uno de estos jugadores lesionado y que poco a poco ha logrado incorporarse al primer equipo en el lapso de las últimas semanas, y otro jugador que está cedido en el Borussia Dortmund. Serían dos de los jugadores con el salario más alto, y teniendo en cuenta que jugadores como Casemiro, sí, una gran carrera y no buscamos desmeritarla ni criticarla aquí, también tienen 31 años y no exponen
diríamos, y también lo expone su contrato, no diríamos que es el futuro del Manchester United, teniendo en cuenta que su contrato culmina en el 2026. Diríamos que es el momento de aprovechar jugadores como estos, sí, pero por ejemplo lo expuso Sir Jim Ratcliffe en su llegada al club. Negociaciones o fichajes como estos no son sustentables para lo que plantea Ineos en el Manchester United, algo que también nos da una idea de que esta seguidilla de sueldos tan altos en jugadores tan experimentados tal vez no pueda llegar a pasar y tal vez pueda llegar a exponer un poco más de tranquilidad al equipo. Lo mencionabas anteriormente, la verdad es que el peligro de que poco a poco eh, haya menos eficiencia en lo que es la exposición del Manchester United y la necesidad monetaria, básicamente, aunque Manchester United siempre se ha sustentado en ser una máquina de exponer y desarrollar dinero por sí misma, asimismo los Glazers se ven bastante beneficiados de ello, es algo que poco a poco se ve que se va a agotar, la verdad es que diríamos que eso no hace es que poco a poco se está secando y asimismo con esta segunda clave que sería un poco más de rigurosidad financiera, creemos que para el 2025-2026 ayudará muchísimo a la explotación del talento joven y las herramientas con las que ya tiene el Manchester United para simplificar el juego y asimismo determinar la explotación de la tercera clave, como lo es, en este caso, aquí no está, me disculpo, está por aquí. Aquí sería la tercera y última clave para la sostenibilidad y el desarrollo del Manchester United con la consecución de la Premier League para la temporada 2025-2026. Sería la sostenibilidad deportiva. Con esta sostenibilidad deportiva, básicamente la podemos arraigar en un Manchester United que dure más de 10 años de forma exitosa y con la consecución de muchos títulos. Con ello que tratamos de exponer, le damos un pequeño ejemplo en dos de los equipos más representativos de la Premier League ahora mismo, como lo pueden llegar a ser Manchester City o Liverpool, teniendo en cuenta la participación de dos de sus entrenadores, Pep Guardiola y Jürgen Klopp. Estos ya van a cumplir la década en cada una de sus instituciones y asimismo ello no solo ha significado un éxito competitivo, sino también una estructuración de juego que no se ha basado en ellos, sino más bien en una idea arraigada en el club. Y asimismo en los momentos en los que se vaya, por ejemplo, el Manchester City estará muy ansioso de poder tantear a entrenadores como Roberto De Zerbi o, ¿por qué no?, Mitchell, ahora mismo entrenador de Girona, en el que diríamos ahora mismo si en el caso de que Erik Ten Hag pudiera salir del Manchester United en la próxima semana, ¿cuál sería el entrenador que podría llegar? La verdad es que hay más dudas que certezas. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto establecido. Y es por eso que para este tercer punto buscamos definir a este Manchester United que dure 10 años en comparativa a equipos como Manchester City y Liverpool, los más exitosos en los últimos años en la Premier League, y a través de estos 10 años de desarrollo de juego en entrenadores como Pep Guardiola o Jürgen Klopp, pueda este Manchester United encontrar algo más de estabilidad deportiva, en el que se beneficiará no solo de la cantera y la rigurosidad económica, sino también en los momentos en los que, por ejemplo, si Erik Ten Hag continúa en su cargo y lo hace durante 10 años, como tratamos de proponer en esta clave, esto no signifique que pueda llegar a pasar como Sir Alex Ferguson, que en el momento en que él se vaya, el equipo y toda la institución sufra por más de 10 años esta salida y asimismo se encuentre de nuevo en un bache deportivo, sino que más bien este Manchester United pueda crecer en un modelo en que cada pieza es reemplazable y asimismo una idea de juego pueda llegar a seguir desarrollándose año con año sin importar sus protagonistas. ¿Cómo, ¿Cuáles serían estos protagonistas? Los mencionamos en las primeras dos claves, con muchos sustentados en la exportación y la explosividad, por ejemplo, el beneficio de la multipropiedad, sí, pero también la búsqueda de talento joven y el beneficio de la cantera y además de lo mejor del continente europeo a través de equipos como Niza o eh, en este caso estábamos hablando de también el Luxon de Suiza y Racing Club Avillán. Ayudarían muchísimo a este planteamiento. Pero como mencionábamos en la tercera clave,
La verdad es que si hacemos una comparativa en los fichajes para la temporada o desde el inicio del proyecto de Erik ten Hag, no se ha visto que estos sean a través de un proyecto definido en jugadores, por ejemplo, beneficiosos de la posesión o de una dinámica de juego de, por ejemplo, fútbol total, sino más bien fichajes correspondientes a lo mejor que pueda llegar a plantear Erik ten Hag en el Manchester United, algo que lastimosamente para Manchester United en los últimos años ha significado seguir generando fichajes de entrenador y asimismo en los momentos en los que son despedidos tienen que seguir cargando con estos jugadores año tras año. Asimismo con esta tercera clave básicamente buscamos que se genere un Manchester United bajo la solidificación de un proyecto deportivo y no bajo la rigurosidad y el planteamiento de un entrenador, sino que más bien un entrenador pueda llegar y adaptarse al planteamiento ya estructurado. Por ejemplo, en la llegada de tal vez potencial despido de Erik ten Hag, no buscamos tampoco decir que vamos a despedir a Erik ten Hag para después de ganar la Premier League 2025-2026, sino más bien daríamos este caso hipotético en el que llega un nuevo entrenador luego de la salida de, por ejemplo, Erik ten Hag. Y tenemos estas tres claves. También tenemos estas tres claves. En el que básicamente en la llegada, por ejemplo, de Thomas Tuchel al Manchester United, un caso hipotético, nos mencionaría que para poder cumplir su nombramiento en el Manchester United tendríamos que, por ejemplo, generar el fichaje de no lo sé, Kylian Mbappé por 100 millones, digamos. Jude Bellingham por 150 millones de euros y de Dodvik de la Girona por 80 millones de euros. Y a través de estos tres fichajes, él podría llegar al equipo y construir algo nuevo. En este caso, a través de este nuevo Manchester United para la temporada 2025-2026, ya campeón de su primera Premier League desde hace muchos años, la idea para esta proyección hipotética sería, entendemos por supuesto el planteamiento y la rigurosidad de un entrenador como Tuchel, pero ahora mismo a través de nuestro proyecto de juego y nuestra estructuración de fichajes, daríamos tres opciones cercanas a el planteamiento y la diferenciación que pueden llegar a desarrollar jugadores como Kylian Mbappé o Jude Bellingham. Y asimismo buscaremos talento joven a través de nuestra cantera que podamos explotar o desarrollar a través de fichajes beneficiosos de la multipropiedad, trayendo también jugadores de estos equipos que mencionábamos anteriormente. Y asimismo tratar de, como siempre buscamos, salvaguardar salarios un poco más bajos que puedan ayudar al club a que en los momentos en los que, por ejemplo, Tuchel pueda llegar a salir del equipo y tengamos a estos tres jugadores que fueron desarrollados y ejecutados en la primera plantilla por él, puedan llegar a ser vendidos en el caso de que este nuevo entrenador que llegue después de Tuchel básicamente no le sirvan o no le funcionen para el proyecto. Básicamente un modelo sustentable que represente que el Manchester United no solo gane la Premier League en la temporada 25-26, sino que lo siga haciendo más adelante. Con ello que culminaríamos este análisis de tres claves con las que el Manchester United podría ganar la Premier League para el 2025, preguntándoles si creen que con estas tres específicas claves puede que el equipo pueda llegar a pelear por la Premier League. Claro, nosotros buscaremos estar para la temporada 2025-2026 aquí, tratando de ver si teníamos razón o lastimosamente el Manchester United no vio nuestro video y ahora mismo se encuentran, digamos, poco cercanos a poder alzar el título. Esperemos que sí puedan llegar a alzar el título, claro. Y también, como siempre, culminaríamos este análisis esperando que les haya gustado, les haya entretenido. La verdad es que puedan apoyarnos a través de una suscripción o seguirnos a través de las diferentes plataformas que desarrollamos contenido nos ayudaría muchísimo. Y asimismo, esperamos poder desarrollar más contenido como este con la clara intención de el beneficio total o la proyección o la idea clara de este proyecto, que es cada día poder aprender más de este maravilloso deporte a través de este pequeño espacio de entretenimiento. Por ahora me despido, esperando que les haya gustado como siempre y esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Muchas gracias.